Bendito seas para siempre, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. A ti damos toda gloria y honor, Padre. Tú eres grande, poderoso, fuerte y misericordioso, Señor. Te amamos, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia sobre nuestra vida, por tu presencia, por la dulce presencia del Espíritu Santo que está con nosotros, que habita con todos aquellos que te aman con un corazón sincero, Señor. Hoy te pido, Señor, que me llenes de sabiduría e inteligencia celestial para hablar tu palabra y también que abras los oídos y el corazón de todos aquellos que escuchan este mensaje, Señor, para que sean edificados, para que aprendan de ti y para que entiendan cada vez más cómo funciona tu reino y el mundo espiritual, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y quedamos en tus manos, Señor. Yo te pido que mientras que predico tú te glorifiques en medio de mis hermanos, que los liberes, que los bendigas, que les respondas sus oraciones, que los ayudes, Señor, que los sanes, que los levantes. Bendice tu pueblo, Señor, conforme a la multitud de tu misericordia, Señor Jesús. Para tu gloria y tu honra lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, buenas tardes, Blanquita. Ahí vi ya el saludo de Blanquita. Agua, por favor. Mi hermana Cindia, también la veo ahí. Bueno, el mensaje de la palabra de hoy tiene un título, si usted tiene dónde anotar. Bueno, gloria a Dios, sí. Feliz cumpleaños entonces también para mi hermana Jenny y para Camilita, la hija de Cristian, que también está de cumpleaños. Qué bendición, que Dios las bendiga muchísimo. Bueno, vamos a mirar hoy un tema. El martes ya les hablé un poquito, aunque fue muy poquito, de este tema, pero ya hoy vamos a mirarlo más puntualmente y vamos a mirar algunas cosas acerca de este tema, ¿vale? Se llama el poder de la bendición. Si usted tiene dónde anotar, si usted tiene una libretica para anotar, anote, para que después medite, para que después en estas palabras se pueda meditar, profundizar, escudriñar y darse cuenta de lo hermoso que es nuestro Dios y cuán importante es tener una comunión preciosa con el Señor y cuán importante es que nuestra relación principal, la que más cuidemos, sea nuestra relación con Dios, ¿vale? Entonces la predicación de hoy, la palabra de hoy, la enseñanza de hoy se llama el poder de la bendición, el poder de la bendición. Bueno, voy a quitar ya los mensajitos para poderme concentrar, ¿vale? En la palabra. Bueno, entonces acompáñeme. El texto que vamos a tomar como base hoy es el texto de Hebreos capítulo 12, del versículo 14 al 17. Busca ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17. Y vamos a aprender un poco acerca del poder de la bendición y cuán importante es la bendición en nuestra vida. Como hijos de Dios nosotros debemos entender esto, porque el mundano no lo entiende. El mundano tiende a ser profano y le da igual la bendición que la maldición, pero nosotros, dice la Biblia, hemos sido llamados a heredar bendición. Los hijos de Dios debemos caminar en la bendición y entender cómo opera este poder espiritual, este poder que viene de Dios y que también está puesto sobre las autoridades espirituales de su reino, o sea, sobre los ministros del Evangelio y sobre nuestros padres. Y hoy vamos a entender cómo funciona el poder de la bendición, ¿vale? Escuchemos aquí a nuestra hermana María Paula, va a leer Hebreos capítulo 12, del versículo 14 al 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Bueno, y hoy vamos a mirar varios puntos, pero primero voy a hablar de cuán importante es la bendición. Y la palabra del Señor aquí nos da el ejemplo de un hombre, precisamente, llamado Esaú. Y ya vamos a mirar un poco cuál fue la historia de Esaú con su hermano gemelo, que era Jacob.
Pero aquí nos habla de un problema, ¿no? En Hebreos el apóstol Pablo nos está diciendo, tengan cuidado de que ustedes no vayan a alcanzar la gracia de Dios. Algunos piensan que solo por el hecho de que andan confesando que Jesús es su Señor, entonces la gracia de Dios está con ellos, que ya alcanzaron la gracia de Dios. Pero aquí el apóstol nos está dando una advertencia, tengan cuidado, dice, de pronto no la alcanzan, de pronto llega y se les mete una raíz de amargura, ¿sí? Y esa raíz de amargura va a ser un tropiezo y va a terminar contaminando a mucha gente y ustedes no van a alcanzar la gracia de Dios. Increíble pareciera, ¿no? Pero es que para Dios es muy importante nuestra relación con los demás. O sea, usted no puede pensar que la relación con Dios es solamente de una vía vertical. Ay, yo estoy bien con Dios y los demás no me importan. No. Si usted está bien con Dios, eso se tiene que reflejar en su relación con los demás. Cuando una persona tiene un corazón sano, cuando una persona está con Cristo, cuando Dios está en su vida, esto se manifiesta a través de lo que se llama frutos. Y ese fruto es un comportamiento, hay gozo, hay unos atributos, hay paciencia, hay paz, hay bendición en la vida de esa persona. Hay bendición, y es una persona de bendición. ¿Por qué? Porque no tiene amargura. Pero el que deja que la amargura se meta en su corazón por heridas, por problemas, por inconformidades, por tantas cosas, comienza a ser una persona que por su boca bota maldición, por su boca brota iniquidad, por su boca brota calumnias, por su boca brotan insultos, ofensas, ¿cierto? Sale todo tipo de cosas malas y el Señor dice es que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, pero el hombre bueno del buen tesoro que hay en su corazón saca ¿qué? Cosas buenas. Por eso usted reconocerá a los verdaderos hombres de Dios porque así andan, y las mujeres de Dios tienen gozo, tienen alegría. No viven criticando a los demás, no viven insultando a nadie, no calumnian gente, no andan haciendo maldades, hermano. Y el apóstol aquí da esta advertencia, y la otra advertencia dice, no vaya a ser que también se vayan ustedes a volver profanos, dice, se comporten como Esaú, dice que era un hombre profano, o sea, un hombre que no tenía respeto por lo sagrado, por lo santo. Entonces, mire, una de las cosas que le dice a usted que alguien es inteligente espiritualmente es que sabe diferenciar entre lo santo y lo que no es santo, entre lo sagrado y lo que es común, ¿sí? Esaú precisamente vendió su primogenitura por un plato de comida. A él le pareció que eso era poca cosa, y ya vamos a entrar un poco más en materia de qué fue lo que sucedió allí. Pero aquí la palabra nos está dando una referencia y dice que después de que ya Esaú vendió esa primogenitura, trató de alcanzarla, dice, con lágrimas, dice, procuró alcanzar la bendición, pero ya no hubo tiempo para el arrepentimiento, dice la Biblia. Cuidado con eso, hermano. Por eso el Señor dice, buscadme en tanto puedo ser hallado. Hay momentos, hermano, donde usted toma una mala decisión, insultó usted a su pastor, le pegó a su papá, ofendió a su padre espiritual, y esa ofensa puede generar una reacción tan violenta en Dios que no haya ni siquiera oportunidad de poder uno rectificar el camino. Por eso es mejor no pecar que pedir perdón. Y hay cosas en las que uno tiene que ser muy delicado, muy delicado, muy delicado. ¿Por qué? Porque puede uno generar una muy mala reacción de parte del Señor. Y vea, el Señor le cerró la puerta a Esaú. Y dice la Biblia que después con lágrimas lloró, intentó, procuró que también él fuera bendecido. Y Dios le dijo, hay una sola bendición, y ya se la llevó a su hermano Jacob. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre la vida de Jacob y sobre lo que es la bendición. ¿Qué es la bendición? Es hablar bien. Es este buen deseo, ¿verdad? La bendición puede brotar de diferentes fuentes y puede ir dirigida de diferentes maneras. Entonces está la bendición que damos los hombres. Cuando un hermano se encuentra con otro y le dice Dios te bendiga, ahí está bendiciendo, está deseándole que le vaya bien, que esté bien, que la bendición incluye todo, ¿me oyó? Incluye todo, que Dios te prospere en tu parte financiera, que Dios te prospere en tu alma, que tus emociones estén bien, que tengas salud, que tú también prosperes espiritualmente, que estés en avivamiento, en poder de Dios, en potencia, en amor con Dios. La bendición es un deseo.
pero vamos a ver cómo hay bendiciones que marcan nuestra vida. Hay algunas que solo se quedan en eso, en buenos deseos, buenos deseos. Entonces los hombres bendecimos a los demás, hasta ahí es un buen deseo, ¿verdad? ¿Quiénes más? ¿Cuándo bendecimos también? Cuando alabamos a Dios, bendecimos a Dios, es una forma de alabanza, los hombres bendiciendo a Dios. Amén. Otro tipo de bendición, dice la Biblia, después veremos un poco más, en Génesis capítulo 12 le dijo a Abraham, tú vas a ser bendición y en ti serán benditas las naciones de la tierra, y los descendientes de Abraham somos de bendición para las naciones de la tierra. Entonces también hay gente que es de bendición y hay gente que es de maldición, hermano. Usted aprenda eso. Y usted aprenda eso para tener un ojo clínico. Al que usted vea que es de maldición, hermano, aléjese de él. Porque la persona que es de maldición, hermano, pues eso le va a traer a su vida maldición. Pero hay gente que es de bendición, hermano, que es muy buena, que es benigna, para que usted me entienda, que está al lado de uno y lo único que trae son cosas buenas, no trae cosas malas. Júntese con esa gente y usted también sea así. Pero hay otra bendición, que es la que usted y yo tenemos que buscar, que es la que nos debe importar, y es la bendición de Dios. Cuando Dios tiene buenos deseos por alguien, cuando Dios habla bien para alguien, cuando Dios habla bendición, escúcheme bien esto que le voy a decir, cuando Dios habla bendición, eso enmarca nuestras vidas. Es como un carro en el que nos meten. Es como unos rieles de un tren que dirigen nuestro destino, que nos están cubriendo. Así es la bendición de Dios. Así es la bendición de Dios. ¿Y qué trae la bendición? Viene la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo ganamos esta bendición de parte de Dios? Bueno, hay muchas cosas que pueden traer la bendición de Dios. Y ahorita vamos a mirar, como ya lo dije, el caso de Esaú y de Jacob, cómo esta bendición de Dios se desata a través de una autoridad espiritual en la vida de estos muchachos. Y vamos a mirar cuán importante es por eso nuestra relación con Dios y con nuestras autoridades espirituales. Es una relación especial. Es una relación que hay que cuidar muchísimo. Porque cuando esa boca que está en autoridad sobre tu vida profiera la bendición, esa bendición te va a caer a ti. Esa bendición va a marcar tu vida. Esa bendición va a generar todo un ambiente espiritual alrededor tuyo. Y escúchame bien, la bendición de Dios rompe la maldición. Sin importar si te maldijo el diablo, si te maldijo un brujo, si te maldijo un chamán, un hechicero, el que sea. Si Dios bendice, nadie maldice. Porque es la autoridad máxima. Jesús lo dijo, mi Padre es mayor que todos. Cuando el Padre habla, cuando el Padre dice, este es bendito, ese es bendito. Así el mundo entero diga que es maldito, ese es bendito porque el Padre dijo que es bendito. Amén. Entonces nuestra obediencia genera bendición. Nuestra alabanza a Dios genera bendición. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos desatan bendiciones del cielo. El darle a los pobres desatan bendiciones. El amarnos unos a otros es estar en obediencia. Eso genera bendición. Amén. Y hay algunas condiciones, como en este caso el ser primogénito, que acarrea consigo mismo esa condición de primogenitura, traía consigo una bendición. Ahora miremos el caso precisamente de Esaú y de Jacob. Esaú y Jacob fueron dos personas que nacieron al mismo tiempo y aún desde el vientre de la mamá, dice la Biblia, estaban en pelea, peleaban estos dos. Y entonces la mamá se fue preocupada a consultar al Señor y le pregunta al Señor qué es lo que pasa. Dios le respondió y le dijo, mire, es que en su vientre hay dos naciones y el mayor le va a servir al menor. Y están ahí en esa pugna desde el vientre. Cuando efectivamente nacen, hay pelea hasta en el momento del nacimiento para ver cuál de los dos salía primero. ¿Por qué? Porque el que saliera primero sería el primogénito, o sea, el merecedor de la bendición de Abraham y de Isaac. Ya Dios había bendecido a Abraham en Génesis 12. Abraham había hecho uso de esa autoridad espiritual para bendecir a su hijo Isaac. Entonces Isaac era bendito. E Isaac era un hombre que aún estando en la sequía, en la dificultad más grande, prosperaba. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios que le dio a través de su papá operaba en él.
Y mientras que los demás desfallecían, mientras que los demás quebraban, mientras que los demás eran destruidos, Isaac florecía. Porque la bendición tiene poder. Poder, muchísimo poder. Ahora, estos dos niños peleaban. Resultó que el que salió primero fue Esaú. Entonces el primogénito era Esaú. El que merecía la bendición por su condición de primogénito era Esaú. Pero el que anhelaba la primogenitura, el que quería la bendición de Dios, el que anhelaba ser el heredero de la bendición de Abraham y de Isaac, era Jacob y no Esaú. Esaú era un hombre rústico, profano, que le parecía que las cosas de Dios eran cualquier tontería. Y un día venía Esaú del campo, cansado, y estaba Jacob cocinando. Jacob era pegado a la mamá, le gustaba la cocina, le gustaba estar en casa. Esaú era montaraz, era cazador, era un tipo peludo, así bien rudo, y le gustaba la cacería. Ese día venía hambriado el hombre. ¡Ay, qué hambre tengo!, dice. Y le dice: oye, Jacob, dame de esa lenteja roja que estás haciendo tú, que te queda tan rico ese guisado. Y Jacob, que anhelaba la bendición de Dios, le dice: yo te doy de comer, pero tú me vendes tu primogenitura. Esaú dijo: pero ¿y a mí de qué me sirve la primogenitura? Eso qué bendición ni qué nada, a mí qué me importa. Quédese con la primogenitura, porque yo me estoy muriendo de hambre, y aquí lo que importa es la comidita. Ojo con eso, dése cuenta. La Biblia dice que hay hombres que predican el evangelio, que supuestamente le sirven a Cristo, y mujeres, ¿no? Pero cuyo rey, cuyo príncipe es la barriga. O sea, son personas mundanas, terrenales, que valoran más lo terrenal, lo mundano, la plata, las comodidades, la ropita, las cosas del mundo, las valoran más que las cosas espirituales. Pero usted y yo no podemos ser así, porque usted tiene que entender que lo espiritual gobierna lo natural. Entonces usted ame y valore lo espiritual, porque tiene un gran poder y un gran valor. Jacob amó eso. Jacob amó esa herencia espiritual que venía hacia el primogénito de Isaac, por la vida de Abraham, a quien Dios había bendecido. Entonces, ¿qué sucedió? Este pacto que hicieron ellos dos de trasladar la primogenitura hacia Jacob no se hizo público. Finalmente llegó la hora en que Isaac quiso bendecir a su primogénito, que era Esaú, pero él no sabía que Esaú había vendido su primogenitura. Tampoco Jacob se lo hizo saber a su papá. Entonces viene donde las cosas se hicieron mal, porque la mamá le dijo: mi hijito, vaya y engañe a su papá y hágase pasar por Esaú, y que Isaac lo bendiga a usted. Vaya, porque era el preferido de la mamá. Pero hermanos, la verdad es que esa bendición ya era de Jacob, pero Jacob le faltó hablar, hermano. Mire, hay veces que Dios nos quiere dar a nosotros las bendiciones, ya las tiene listas, y en vez de acudir al Señor y hacer las cosas bien, nos da por coger lo que no es nuestro, lo que ya es nuestro, nos da por cogerlo de manera ilegítima. Y ahí vienen las malas consecuencias. Engañan al papá y el papá bendice a Jacob. Pero como era una bendición justa porque le pertenecía a él, a pesar del engaño, Dios no le quitó la bendición a Jacob, se la dejó. Y cuando después vino Esaú a reclamar la bendición, el papá le dijo: hijito, no tenía sino una bendición, y ahora tu hermano lo he hecho señor tuyo. En esos momentos Jacob era un tipo pelado, no tenía nada. Esaú ya se había casado, Esaú ya era un hombre que tenía algo de riqueza. ¿Cómo así que ahora Jacob era el señor de Esaú? En esos momentos no se veía. Pero en el momento en que Isaac puso la bendición sobre Jacob, en esos momentos el reino de Dios, el mundo espiritual, empezó a movilizarse para hacer de Jacob la gran nación que Dios había prometido que haría de los descendientes de Abraham. Todo se empezó a movilizar. Y Esaú sabía que ahora él
estaba solito en el asunto, mientras que Jacob, que no tenía nada, contaba con el respaldo y el apoyo de Dios. Gloria a Dios, diga ya. Amén. Usted y yo tal vez no tengamos nada, pero contamos, vea, con el apoyo del Rey del Cielo, porque Él nos ha bendecido a nosotros, hermano precioso. Ahorita le voy a decir las bendiciones, una de las bendiciones que Dios nos ha dado para esta iglesia, porque son varias, son muchas, pero hay una muy especial y al final se la voy a leer para que usted la anote y la tenga bien en cuenta, de que esa bendición es para usted y es para mí, dada por Dios. ¿Me oyó? Ahora, inmediatamente después de eso, ¿qué le pasó a Jacob? Jacob no había tenido un encuentro con Dios. Jacob le toca salir corriendo de la casa porque el hermano Esaú le dijo: yo lo mato, yo a ese tipo lo mato porque me quitó la bendición de la primogenitura. Como si la culpa hubiera sido de Jacob. El que menospreció la primogenitura y el que despreció la bendición de su padre fue Esaú. Y así son todos los que hoy están privados de bendición, hermano. Todos los que hoy están en desgracia. Todos aquellos que un día anhelaron ministerio y que Dios les dijo que tendrían ministerio y hoy no están haciendo nada para Dios. Todos esos que hoy suspiran porque Dios les habló de cosas bellas y hoy no las tienen. Y se fueron de las iglesias sin bendición del Señor, sin la bendición de su pastor. Y hoy le echan la culpa a otro, de que otro tomó su bendición. Pero fueron ellos los que la menospreciaron. Fue Saúl el que menospreció la primogenitura, el que menospreció la bendición. Y hasta en Hebreos, muchos libros después, siglos después, siguen hablando de Saúl el profano, al que no le importó para nada la bendición de Dios. Y dijo: eso a mí qué me importa. Y así se van muchas personas de las iglesias. ¿Usted sabía? Yo se lo digo por experiencia. Yo no salí así de mi iglesia. Yo después le cuento mi historia, porque yo sabía cuánto valía la bendición de mi pastor y cuánto valía la bendición de mi papá y cuánto vale la bendición de mi Dios. Pero hay gente que se ha ido de la iglesia, por ejemplo en la nuestra, se ha ido y le ha importado 5. Ni bendición ni nada. Nos han tirado las cosas, nos destruyeron los carnets, nos tiraron las vainas ahí en el suelo como si eso fuera una basura. Y yo les digo, no pisotearon al hombre, no pisotearon al hombre, pisotearon a Dios. Porque las autoridades espirituales tenemos una eminencia que nos la dio Dios, no nos la dio el hombre. Aquí no me puso el hombre, a mí no me nombró el político tal, a mí no me nombró el presidente de la república. Yo estoy aquí hablando de ustedes porque Jesucristo me nombró. Él es el que me nombró. Usted pisotea a un varón de Dios, no se preocupe, usted pisoteó a Cristo, profano. Y aprenda esto: el pecado de profanación trae juicio irrevocable. Pastor, ¿de qué me estás hablando? Bueno, el día que Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, tomó los utensilios sagrados del templo de Dios y los profanó, ese día apareció la mano del Señor, una mano misteriosa que escribía en la pared y decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y dijeron: uy, el tipo se puso pálido, se le fue la sangre a los pies. ¿Qué es esto? ¿Qué está? El hombre se puso mal. Trajeron a Daniel. Y Daniel dijo: esto es lo que significa esa escritura: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Esa misma noche el imperio persa entró por los ríos de la gran Babilonia, esquivando las impresionantes murallas de Babilonia. Y ese día mataron a Belsasar, el profano. Hermanos amados, si algún día a usted le toca irse de la iglesia, váyase por la puerta de adelante. No se vaya como un ladrón, no se vaya como un ratero por la parte de atrás, váyase por delante, váyase en bendición, váyase después de haber servido, de haber dado buen testimonio, de tener una vida impecable. Y dígale: papá espiritual Mauricio, papá espiritual Toñito, bendíganme, oren por mí, que voy a levantar iglesia en Medellín, que voy para Cali, que voy para Barranquilla, que voy para los Estados Unidos, que voy para el mundo a predicar la palabra. Bendíganme. Y la bendición que los varones de Dios pongan sobre su vida será irrevocable. Dios mismo la pondrá allí. Amén. Así como pasó con Jacob.
Isaac dio la bendición y le cayó a Jacob. Y Jacob fue bendito. Y recién salido de casa, él está angustiado, él está desesperado porque el hermano que era más fuerte que él lo va a matar. Él salió corriendo, no tenía nada. Tenía una botellita de aceite, pero tenía la bendición de Dios. Aleluya. Tenía la bendición de Dios. Y allí, en ese desierto llamado Betel o Luz, se le apareció el Mesías en forma de una escalera que unía el cielo con la tierra. Ángeles de Dios subían y bajaban. Jacob tuvo un encuentro con el Dios de Abraham y con el Dios de Isaac. Y ese mismo Dios de Abraham y de Isaac pasó a ser el Dios de Jacob. Mire, pasados 20 años, para que usted me entienda, y ya nos vamos a dirigir más en el futuro. Pasados 20 años, Jacob pasó de ser un hombre que iba pelado, con una manita adelante y otra atrás, a ser un hombre con 11 hijos. Porque el 12 no le había nacido, le nació despuesito en el camino, y se le murió la mujer Raquel. Pero tenía 11 hijos y muchísimo ganado. Se convirtió en un hombre riquísimo y poderoso. ¿Por qué? Porque el Dios de Abraham, de Isaac, ahora era el Dios de Jacob, pero no el de Esaú. Ay, pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, ¿sabe de qué estoy hablando? Le estoy hablando que el Dios de Jacob es el Dios de Israel. Un país que hasta el día de hoy es así de chiquitico, enclavado en Medio Oriente. Y todos sus enemigos super, hiper, mega poderosos no han podido con él. ¿Saben por qué? Porque el Dios de Jacob es el mismo Dios de Israel, está con Israel. No van a poder con él. ¿Y dónde está Esaú hoy? ¿Dónde están los descendientes de Edom? Borrado de la memoria de la historia y la humanidad. Pero hasta el día de hoy, benditos sean los judíos que están en todos los países del mundo siendo bendición para las naciones. Y usted y yo somos de esa misma descendencia bendita de Abraham. ¿Y han tratado de acabar con la iglesia? Sí. Nos han matado y nos están matando en todo el mundo, hermanos. Pero entre más nos matan, más nos multiplicamos. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay una bendición sobre nuestro hermano. Cuando usted arranque un trabajo, cuando usted lo llamen a algo, cuando usted no titubee, usted no piense que otro va a ser mejor que usted, porque es que la bendición de Dios está sobre usted. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está con usted. Esa es la bendición. La bendición, más que una palabra, es la presencia de Dios que está con su pueblo. Y yo puedo sentir al Espíritu de Dios aquí conmigo. Yo sé que Él está conmigo. Nadie me lo tiene que decir. Ningún hombre me lo debe comunicar, porque yo lo siento a Él. Ese es el poder de la bendición. Enmarca nuestro camino. Es un escudo. Son muros de fuego alrededor nuestro. Son ángeles que suben y bajan trayendo milagros, trayendo sanidades, trayendo liberaciones, trayendo bendición para el pueblo de Dios, trayendo provisión, hermano. Ahora, avancemos un poquito. ¿Quiénes pueden dar bendición y marcar nuestra vida? Ya se los dije. Hebreos capítulo 7, versículo 7. Vaya rápido allí. Entonces, acuérdese, usted no sea como Esaú el profano, usted tiene que ser como Jacob, que valoró la bendición, que no vio al papá. El papá estaba ciego, el papá estaba abuelito, chuchumeco. Cualquier otro dice, ese viejo cacreco, ya para qué. No, Jacob no vio eso. Jacob dijo, ese viejito es heredero de la bendición de Abraham. Y ese viejito bendijo al jovencito y quedó bendito. Usted jamás menosprecie la bendición de Dios. Hebreos 7:7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Entonces, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. A pesar de que muchas personas nos pueden bendecir o maldecir, porque de eso hay en la vida. Unos que hablan bien de nosotros. Ay, ese es un varón de Dios. Ay, no, qué bello, ese pastor Antonio es un tremendo. Y otros que hablan mal de nosotros, nos maldicen. Que vas, es un falso profeta, degenerado, bandido. Hermano, eso pasa en la vida. Lo importante es que usted sea lo que usted realmente es. No le importe más, sea lo que usted es delante del Señor. Pero aquí dice
que para que la bendición surta un efecto, tiene que alguien mayor, espiritualmente mayor a nosotros, bendecirnos. Entonces hay dos tipos de personas que son fundamentales en nuestra vida para bendecir. Primero, nuestros papás. Nuestros papás. Entonces, hermano, usted antes de hablarle mal a su papá o a su mamá, antes de pegarles, como algunos han llegado a ese extremo de golpear a sus padres, cosa que trae una maldición tan horrenda a la vida de la persona, la Biblia dice, aquel que maldijere a su padre o a su madre, su lámpara se apagará en tenebrosa oscuridad, dice. Tenebrosa oscuridad. Entonces, usted antes de hablar mal de sus papás, usted antes de maldecir a sus papás, tema a Dios. Ahí está el temor de Dios. ¿Sí ven? Ahí entra el temor de Dios. No, yo no puedo maldecir a mis padres. Son los representantes de Dios en mi vida. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hemos tenido papás impíos? Porque también puede pasar que en vez de bendecirnos nos maldijeron sin ninguna razón. Ahorita ya vamos a avanzar en eso, ¿vale? Si ellos lo maldijeron sin razón alguna, hoy Dios va a revocar su maldición y lo va a bendecir. Porque es justo que lo bendiga y es injusto que lo hayan maldecido. Pero ahorita vamos a mirarlo, ¿vale? Ya vamos a un puntico más adelante. Pero aquí lo importante es que esa es una relación que hay que cuidar mucho. Papás, hay que cuidarla. Y la otra gran relación es padres espirituales y pastores. Sus pastores y sus padres espirituales tienen una autoridad espiritual que no se las dio el gobierno, que no se las dio el Ministerio del Interior, que no se las dio el Ministerio de Justicia, sino que se las dio Jesucristo, el Hijo de Dios. A mí no me llamó el hombre, hermano. A mí me llamó Jesús de Nazaret, fue el que me llamó a fundar esta iglesia. No fue invento mío. Él me habló. Él fue el que me habló. Entonces yo tengo una autoridad espiritual. El pastor Mauricio tiene una autoridad espiritual. La pastora Astrid, el pastor Carlos Talero, la pastora Lorena. Y así con los diferentes pastores de las diferentes congregaciones. Pero usted que fue puesto en esta casa espiritual, en esta casa, es una relación que usted tiene que cuidar. Hay que cuidar esas relaciones. Yo he cuidado mucho la de mi pastor y ahora sí lo voy a contar. Antes de yo salir de Oraves, mi iglesia donde yo me crié, fui un hombre que trabajó muy duro en el reino de Dios allá. Muy duro, hermano, muy duro. Trabajé con todo mi corazón. Antes de yo salir, el Señor me habló un año antes. Tú sales en un año, me dijo el Señor. Me dijo, y en 6 meses le avisas a Pablo para organizar tu salida. Yo no sorprendí a mi pastor con mi salida. Yo no me fui pateando las sillas de la iglesia. Yo no me fui furioso con él que porque no me dio, o porque sí me dio, o porque permitió, o porque pasó. No, hermano, yo soy un hombre temeroso de Dios y amante del Señor y de mis hermanos. Yo amo a mis hermanos y respeto a mis autoridades. Yo no me fui a la iglesia pateando a nada, ni insultando a nadie, ni mandando correos absurdos para ninguna gente, ni maldiciendo a ninguno, no. 6 meses antes le conté a mi pastor, me voy, Pablito, Dios se me apareció y me dijo esto y aquello. Y el pastor mío entendió las cosas y organizamos mi salida para que fuera lo menos traumática posible de la iglesia, porque yo tenía a cargo mío juntamente con Mauricio, el pastor, teníamos como 100 o 150 personas a nuestro cargo. Y así hicimos, lo hicimos todo en orden, en luz. Y el último día que yo ministré en Oraves fue el día 6 de septiembre del año 2009. Y ese domingo, mi pastor Pablo me dio una laminita, una tablita, reconociendo el trabajo que había hecho yo para el Señor en Oraves, dándome las gracias delante de todo el pueblo de Dios. Y yo me arrodillé delante de todos, al pie de él, y él puso su mano y me bendijo. ¿Con qué me bendijo Dios? Anótelo ahí, para que nunca se le olvide. Una bendición que es, como es mía, es una bendición que cubre a todos los miembros de mi amado Jesús, porque lo que está sobre la cabeza está también sobre los vestidos, está sobre todo. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, fue la bendición. Esta bendición me la dio Dios a mí en el secreto una noche. Y luego el pastor Pablito, en medio de todo lo que oró por mí, todas las bendiciones que me dio esta bendición. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces Dios me dijo eso a través de mi pastor Pablito. Yo voy a bendecir a todos los que te bendigan, y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. No el hombre, no un brujo, no un hechicero, no un niño, no una persona de la calle, no Satanás, no. Dios me dijo, Dios va a maldecir al que te maldiga. Y usted hoy anote esas palabras, porque son para usted. Usted duerma tranquilo, usted viva feliz. Todo el que lo maldiga a usted, Dios lo va a maldecir. Y todo aquel que lo bendiga a usted, Dios lo va a bendecir. Amén. Pero usted guárdese de maldecir. Usted no entre en ese juego. Usted bendiga. Usted bendiga. Usted no maldiga, porque los hijos de Dios bendecimos, no maldecimos. Las maldiciones, déjeselas a los satanistas, a los brujos, a los hechiceros y a los malvados. Amén. Ahora, el primer culto de mi amado Jesús fue el día 13 de septiembre de 2009. Empezamos en el apartamento de mis papás. Y en ese culto, antes de yo empezar a ministrar, delante de todos mis hermanos estaban. Me arrodillé al pie de mi papá y le dije: papá, bendíceme para empezar mi ministerio pastoral. ¿Y sabe qué dijo mi papá? ¿Sabe qué dijo mi papá? Mi papá dijo: hijo, Dios maldecirá a todos los que te maldigan y bendecirá a todos los que te bendigan. Me dio la misma bendición que Dios me dio en la noche hace años, y me dio la misma bendición que mi pastor Pablo Emilio me dio el día que yo salí de Oraves. En Oraves salí por la puerta de adelante, salí en honra, en bendición, hablando con mi pastor, con mi autoridad. Nunca lo desprecié ni lo menosprecié. Hasta el día de hoy es mi amigo y lo amo muchísimo, y él me ama a mí. Han tratado de separarnos, se han metido chismes y calumnias a dos manos, pero no han podido, ni podrán, porque nosotros tememos a Dios. Y el mandamiento de Dios dice: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Amén. Ahora, vamos avanzando más y terminemos aquí. Acompáñenme a Proverbios capítulo 26, versículo 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestros papás, o aún los pastores, porque hay pastores que maldicen, qué pasa cuando nuestros papás o nuestras autoridades espirituales nos han maldecido injustamente? Injustamente. ¿A qué me refiero? A que hay papás que les gusta maldecir los hijos. Tonto, bobo, baboso, nada le sale bien, hasta es bruto hasta el final. Cuando usted ha tenido un papá o una mamá maldiciente que lo maldijo sin ninguna razón, esa es una maldición que es injusta. Hoy vamos a orar y Dios puede reventar esa maldición y Él lo bendice. Amén. Pero mire lo que dice aquí. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Diga amén. La maldición nunca vendrá sin causa. Entonces aprenda esto. No hay maldiciones injustas que duren para siempre ni que marquen su vida. Si la maldición fue dada justamente porque usted se portó mal con sus papás, porque usted se portó mal con sus pastores y lo maldijeron, usted lo que tiene que hacer ahí es ir a sus papás o ir a sus pastores y pedir perdón y pedirle que lo bendigan. Ahí en esos momentos la maldición se corta, se rompe. Pero así como no hay maldiciones injustas, tampoco hay bendiciones injustas. Así que cuando usted hace lo bueno, cuando usted es obediente, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted le da al pobre, cuando usted ama a sus hermanos, cuando usted honra a sus padres, honra a sus pastores, honra a sus autoridades y ellos profieren bendición, esa bendición es justa y le cae a usted. ¿Qué hago yo para recibir mi bendición? Ya les enseñé el martes. Con un simple y sencillo amén. Usted diga amén cuando el pastor termine de hablar la bendición y diga que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te guarde, usted diga amén, Señor. Es para usted la bendición. Y esa bendición, igual que con Jacob, marcará su vida. Pero ya le expliqué, ¿no? No solo su vida, sus hijos serán benditos.
sus nietos serán benditos. Así como Israel es bendita hasta el día de hoy, porque un día Dios le habló a Abraham. Esa bendición pasó a Isaac, y esa bendición pasó a Jacob, y de Jacob pasó a todos sus hijos. Y hasta el día de hoy nosotros estamos bebiendo del poder espiritual que hay en la bendición. Amén. Bueno, ese era el tema que les quería hablar hoy. Pero ahora quiero invitarlos a que revoquemos maldiciones. Si usted siente que sus papás lo maldijeron, si autoridades espirituales lo maldijeron de forma injusta, vamos a orar, ¿vale? Y eso se va a romper. Y acepte usted más bien la bendición del Señor y compórtese bien. Y si un día le toca irse de la iglesia, no se vaya como un ladrón, no se vaya por debajo de la puerta, no se vaya que nadie lo vea. No, hombre, uno llega a los lugares hablando con la autoridad, con el pastor, y el día que se va hablando con el pastor, no dando la espalda, simplemente como el profano Esaú, que despreció la bendición y vea lo que pasó. No pasó nada bueno para él. Oremos entonces y vamos a hacer esta oración, ¿vale? Vamos a revocar hoy todas estas maldiciones injustas. Si usted hizo algo malo contra su papá, su mamá o sus pastores, pídales perdón y entonces la maldición va a ser revocada. Pero si ha sido injusta, lo voy a invitar a que ore conmigo lo siguiente. Cierre sus ojos allí, póngase en actitud de oración y diga conmigo esta oración. Amado Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo te pido perdón por mis pecados y hoy vengo delante de ti buscando tu gracia y tu perdón. Pero también te quiero pedir en el nombre de Jesucristo que tú revoques toda maldición sobre mi vida, que haya sido maldición injusta, sin importar quién la haya hablado, Señor, sean mis enemigos, sean los siervos de Satanás, sean tus siervos o sean mis padres. Yo hoy los perdono, pero tú sabes, Señor, que fue injusto, que yo no hice nada para merecer esta maldición. Yo te pido, cambia la maldición en bendición, porque yo sé, Señor, hoy que tu bendición puede cambiar mi vida y la de mis descendientes para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, yo espero que haya sido de bendición esta palabra para todos ustedes. La quería dar hace mucho tiempo, pero este fue el día que el Señor escogió para eso. ¿Vale? Que Dios los bendiga muchísimo, los guarde, los ayude en todo. Los amo y siempre los amaré. Y a mis enemigos también los amo. No deseo el mal para ustedes, pero tienen que hacer las cosas mejor, porque están caminando por sendas tenebrosas, por sendas de obscuridad. Vuelvan sus corazones a Dios, pidan perdón y hagan las cosas mejor. No sigan en conflicto, que de mi parte no hay nada malo para nadie. Dios los bendiga muchísimo, los amo y les envío un abrazo desde aquí, desde México. Chao, chao. Ya viene el pastor Mauricio, ¿vale? No se me desconecten, que ya viene el pastor Mauricio a terminar la predicación.